Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte del programa nos acompaña Bárbara Lira. Ella es economista y miembro del equipo de ODH Consultores. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Bárbara, queríamos consultarte sobre lo que es el presupuesto para el año 2017, lo que se ha conocido de él o lo poco que se sabe de él después de que fuera presentado por el Ejecutivo Nacional ante el Tribunal Supremo de Justicia. Específicamente queríamos consultarte en materia de los ingresos que van a componer este presupuesto. Es un presupuesto de 8 billones o un poco más de 8 billones de bolívares. 8.4. 400% mayor que el presupuesto que hubo para este año. Sin embargo, el ingreso petrolero sigue siendo la misma cantidad de producción, por lo menos de lo que se establece en papel, y en cuanto a cantidad se ha presupuestado muy por debajo de lo que fue el presupuesto y lo que se estimó el barril de petróleo para este año 2016. Aparte de esto está un gran peso sobre lo que son los impuestos y se desconoce cuál va a ser el tipo de cambio hasta la fecha. ¿Qué podríamos esperar de este presupuesto para el año 2017? Bueno, lo primero que hay que decir es que ojalá tuviéramos más información, porque con más información pues podríamos darte un análisis un poco más profundo de qué es lo que realmente podemos esperar. Pero efectivamente, de lo poquito que se sabe, lo estimado es que más de 80% de los ingresos del presupuesto provengan de ingresos tributarios no petroleros. Eso es un incremento con respecto a lo que era el año pasado, que estaba alrededor de un poquito por encima de 70, pero la verdad es que cuando se hace el presupuesto, la mayoría de los ingresos siempre vienen de fuentes no petroleras y son esos impuestos que paga normalmente uno, el impuesto sobre la renta, el IVA y demás. ¿Qué pasa? Que los ingresos petroleros sí tienen una baja en términos de cuánto representan como fuente de ingresos del presupuesto este año. El año pasado estaba alrededor de 11% de lo que se iba a generar vía ingresos petroleros en teoría, y este año apenas alcanza el 3%. Entonces, esa reducción de la dependencia, en teoría, en el presupuesto, desde la vocería oficial se ha dicho que esto es una muestra de que se está reduciendo, digamos, el carácter rentista, pero en la práctica no sabemos, no podemos saber qué es lo que va a pasar, porque lo que ha sido el presupuesto en los últimos años no ha representado ni el gasto real ni los ingresos reales. Entonces, es muy difícil prever realmente qué puede pasar. Siempre vemos, y en este año lo hemos visto ya en varias oportunidades, que el ente recaudador dice que ha superado la meta de recaudación. Se supera la meta de recaudación en un país con alta inflación, en un país con recesión económica, en un país con cada vez menos actividad privada y con una caída profunda y evidenciada por organismos internacionales incluso de lo que es nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, este incremento o este aumento en lo que es la recaudación estimada que se logra mucho antes de la meta, ¿a qué se debe? ¿Se debe a una alta inflación? ¿Se está financiando el Ejecutivo Nacional con la inflación? A ver, cada vez que se supera la meta, se supera porque la meta estaba planteada en términos nominales. Tú pones una meta en unos bolívares que en diciembre, cuando pusiste la meta, tenían un valor, y esa meta que la pusiste para marzo o para junio o para diciembre del año siguiente, la superas, pero la superas en términos nominales. En términos reales, es decir, en términos de la capacidad de compra de ese dinero, no necesariamente la superas, y de hecho lo que estamos viendo sobre todo este año es una contracción en términos reales del gasto público. Y por viendo quiero decir estimando, porque de nuevo ojalá tuviésemos más información oficial. Entonces, superar metas de recaudación, si están planteadas en términos nominales, no significa mucho en términos del poder de compra de esos bolívares, no significa que estamos financiando efectivamente las inversiones que se necesitan, ni las compras públicas que se necesitan, ni los proyectos que se necesitan, porque esos proyectos probablemente para ser satisfechos necesitan más recursos de los que se estén recaudando. Entonces, lo que deberíamos estar viendo es las cifras en términos reales. Y ojalá el organismo, el CENIAT o el Ministerio de Finanzas nos pudiera dar esa información, al menos a lo que va de año. Cuando hablas de términos nominales y cifras reales, para que nos entiendan los televidentes, sí, claro.
cuando te refieres a esto, te refieres a que se estableció una meta y esa meta se estableció con un tamaño de la economía de una manera, con un tipo de cambio de una manera, con un comportamiento de la economía de una manera, y que efectivamente cuando esto se cobra ya está muy por debajo de lo que efectivamente debía ser y lo que podía comprar ese dinero. Efectivamente, tal vez la manera más fácil es imaginárselo uno con un ejemplo. Imagínate que tú ahorita vas a planificar que tu meta es tener un sueldo de 200 bolívares al cierre de junio. Si tú hoy te parece que esa meta es una meta razonable, es chévere, tú con esos 200 bolívares puedes hacer cierta cantidad de cosas. Puedes comprarte 3 manzanas y 2 peras. Obviamente estoy siendo muy hipotética, ¿no? Pero cuando llega junio, tú puedes tener el sueldo de 200 bolívares, puedes tener incluso un sueldo de 300 bolívares, pero la pregunta importante es si con esos 200 o 300 bolívares te puedes comprar lo que te podías comprar en diciembre. Te puedes comprar las 2 manzanas y las 2 peras con ese dinero. Entonces, cuando hablamos del dinero en términos reales, lo que queremos decir es si se resguarda el poder de compra de ese dinero. Entonces, lo que yo compraba hace un mes con tanta cantidad de dinero, ¿cuánto necesito hoy para poder tenerlo? Entonces, si tú estableces las metas en términos nominales, que es simplemente de la unidad monetaria, pues a lo mejor las superas. Pero cuando piensas en el poder de compra, en la capacidad real de adquirir bienes y servicios o de hacer inversiones, ese dinero, pues en un contexto de elevada inflación, va perdiendo valor. Otra lectura de este presupuesto y de este monto que se estableció. Te señalaba, hasta el momento lo que se ha calculado son casi 400% más. ¿Esto estaría oficializando el nivel de inflación que existía para el momento en que se elaboró este presupuesto o estaría un poco por debajo como generalmente está? A ver, el monto del presupuesto en este momento, el presupuesto para el año que viene, excede al monto que hay hoy de liquidez monetaria. Entonces, eso no es una prueba fehaciente, pero es una indicación clara de la inflación que se viene o de la cantidad de expansión del gasto que se está esperando. Entonces, ahorita el presupuesto el presupuesto para el 2017 representa un aumento de 440% con respecto al presupuesto del año pasado, pero no o sea, el presupuesto de este año, quiero decir, pero no representa necesariamente un aumento de esa magnitud con respecto al gasto real que se ha ejecutado este año. De hecho, algunos voceros del gobierno han explicado que hasta se espera que al cierre de este año el gasto efectivo ronde los 6 billones de bolívares. Entonces, cuando se aprobó un presupuesto por 1.500 millones. Cuando se aprobó un presupuesto con 1.500 millones. Entonces, de hecho, eso nos lleva a un tema relacionado muy importante, que es el tema de ¿para qué sirve el presupuesto? Se supone que si los recursos son de todos los venezolanos deberían saber para dónde se están destinando, y debería servir el presupuesto como un instrumento de planificación real de cuáles son los proyectos que son prioritarios, cuáles son los asuntos que hay que atender con más urgencia y saber efectivamente a qué se están destinando los recursos. Si en ausencia de información o aprobando un presupuesto para que después sea prácticamente obviado, como nos ha pasado en los últimos años, que es que el presupuesto es prácticamente un trámite, pero que siempre se resuelve todo vía crédito adicional. Entonces, pierdes un poco la capacidad de planificación y el gasto público se empieza a ejecutar de manera sumamente desordenada. El hecho de que este presupuesto se esté presentando ante el Tribunal Supremo de Justicia y que no tenga la función contralora del órgano legislativo como antes la tenía, o por lo menos por allí se conocía lo que tú acabas de señalar, la cantidad o la dimensión que se aprobaba en créditos adicionales, que a veces llegaba a ser igual o incluso en algún momento llegó a ser superior a lo que era el presupuesto que se había aprobado, porque los presupuestos no llegaban a lo que era el fin de año porque no eran una planificación clara sobre lo que eran las necesidades de la economía, no incluían lo que eran los ajustes de salario, no incluían las cantidades de obras, no incluían la devaluación. Ahora, en estas condiciones, ¿qué pueden esperar los venezolanos de lo que va a ser este presupuesto, que además de todas estas aristas que ya hemos mencionado, tampoco va a tener la Contraloría que debería ejecutar el órgano legislativo? Sí. La responsabilidad de elaborar el presupuesto no está en la Asamblea Nacional, en la Constitución, por casualidad.
esa responsabilidad recae sobre la Asamblea Nacional porque es el órgano que logra representar mejor intereses diversos. Es un órgano colegiado, hay mucha gente ahí representando los intereses de regiones diferentes y es el lugar más apropiado o la institución más idónea en la que tú puedes discutir cuáles son realmente los asuntos prioritarios para el país entero, pero también para las regiones. Esa es una discusión a la que se renunció en los últimos 10 años, desde 2005 en adelante. El presupuesto fue aprobado prácticamente sin ninguna modificación de cómo le llegaba a la Asamblea desde el Ejecutivo Nacional. Y este año, con la elección de una Asamblea Nacional que no estaba dispuesta o no parecía estar dispuesta a aprobar sin modificaciones y sin discusiones y sin, digamos, sin análisis real o por lo menos algún análisis del contenido del presupuesto, entonces se presentó una nueva oportunidad para un conflicto institucional que hemos estado viviendo desde que ganó la Asamblea Nacional la oposición al gobierno. Hemos tenido muchos episodios institucionales diferentes de conflicto y este es uno más. Y la manera de sobrepasar este pequeño conflicto fue pasarle entonces la atribución del órgano que le corresponde realmente, que es la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, en donde los intereses de los grupos diferentes que hay en el país, grupos sociales, regiones, no están representados. No hay manera de saber si hay un juez del Tribunal Supremo que sepa las necesidades de inversión que hay en el Estado Apure, o que sepa si es más importante invertir en escuelas que en plantas eléctricas. Entonces, esa discusión que es fundamental para poder garantizar que el presupuesto realmente responda a las necesidades del país, no se puede dar en una institución como el Tribunal Supremo de Justicia. Además de esto, y no quiero finalizar sin preguntártelo, ¿están las condiciones en las que se encuentra la industria petrolera? ¿Ha tenido que acudir a un canje para poder librarse de una cantidad de compromisos y estirarla hasta el 2020, alguna parte de ellas? ¿Necesitaba este ahorro? Algunos analistas señalan que probablemente tenga que acudir próximamente a hacer otro canje. Y esto evidencia las dificultades de caja que está teniendo nuestra industria petrolera, que al final es la única fuente de divisas que tiene la nación y de eso dependen prácticamente todas las materias primas que ingresan al país. Efectivamente, Venezuela, siendo un país que depende altamente de las importaciones, pues tiene una alta necesidad de divisas y 95% de esas divisas provienen de la industria petrolera. Lo que le pase a la industria petrolera es sumamente importante para el país y por eso obviamente tenemos todos que prestarle muchísima atención. PDVSA ha estado presentando efectivamente problemas de flujo de caja y esos problemas se ponen de manifiesto, y no solo de manifiesto, sino que se hacen explícitos en las declaraciones del presidente Eulogio del Pino, y leyendo las notas sobre las ofertas de canje, pues queda bastante en evidencia de que sí, hay un pequeño problema de caja. Y ese problema de caja viene viene por dos lados importantes. Uno, que es que obviamente cayó el precio del petróleo, que es una variable que está totalmente fuera del control de un grupo de personas o una persona. Esto es una variable, es el mercado el que decide el precio del petróleo. Y la otra cosa que también es muy importante es que estamos teniendo problemas operativos. Entonces la producción de petróleo de PDVSA ha estado cayendo por los últimos 10 meses. La caída acumulada es de más de 200.000 barriles en lo que va de año. Entonces si tú tienes si tu venta depende, el resultado de tu venta depende de la cantidad y del precio, y las dos están cayendo, pues eso compromete mucho tu disponibilidad de recursos. Y bueno, estamos en una situación complicada justo por eso. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era la economista Bárbara Lira, miembro del equipo de ODH Grupo Consultor. Nosotros hacemos otra pausa.